construir juntos este esfuerzo de la izquierda en Puebla. María Eugenia, desde las redes ciudadanas, ¿cuál es la perspectiva que se le ve a la izquierda? Yo creo que a pesar de esta crisis y de cómo vemos que está tan difícil el camino, creo que hay muchas condiciones, todo lo que se ha hablado aquí de la historia, de lo que haya acumulado y la misma crisis que estamos enfrentando actualmente, económica, social, política, de identidad, de la dimensión ética, ¿no? Donde igual te encuentras corrupción en la derecha que en el centro de la izquierda y en todas partes. Yo creo que hay los elementos necesarios y esa acumulación necesaria como para construirnos y reconstruirnos. Y lo que sí es tan importante, yo creo que es un desafío a la imaginación, es cómo articulamos las necesidades prácticas, que era parte de lo que decía el doctor Góngora, con los intereses estratégicos, que algo tan básico, que lo aprendimos así, que era como el A, B y C, pero que es tan difícil de encontrar. Ese kit de articular esa necesidad que tiene en una colonia, una familia, o lo que nos hemos encontrado cuando recorremos las colonias, ¿no? No tienen la tenencia de la tierra, no tienen los servicios básicos. ¿Cómo nos vinculamos con esa lucha? Somos sistemáticos y sistemáticas, trabajamos ahí, nos entregamos ahí, y yo creo que eso también tiene que ver mucho con la cultura política y la subjetividad que hemos construido también desde la izquierda. Y hay otro punto que yo creo que también habría que analizar, que es la cuestión generacional, que a mí de repente me preocupa mucho. ¿Dónde está la juventud ahorita? Porque también producto de todo lo que Luis nos planteaba, que nos voltea el proyecto neoliberal en las universidades, es que ¿cuál es la conciencia y el pensamiento de los jóvenes, mujeres y hombres universitarios ahorita? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿El antro que van a tener mañana? O sea, ¿qué mentalidad se está construyendo ahí? Que es muy diferente a la mentalidad de cuando yo estudié en la universidad o los demás estudiamos en la universidad. Entonces, ¿qué generaciones futuras estamos alimentando para realmente ampliar y fortalecer esa izquierda? A mí sí me preocupa mucho, porque los que estamos militando, incluso en las redes ciudadanas y demás, aquí en Puebla, ya somos gente de 40 y adelante. ¿Y dónde está la juventud? Cosa distinta en el Distrito Federal, donde sí vemos, por todo lo que nos contaba el doctor Góngora y en otros lugares, pero aquí también ahí nos ha golpeado generacionalmente la derecha y el proyecto priano neoliberal. Entonces yo creo que tenemos otro desafío más que enfrentar acá, y eso me lleva a que cómo lo articulamos en la vida cotidiana, y es donde tenemos que repensar nuestra actuación tradicional en la izquierda, de que de repente somos burbujas rojas. A las feministas les dicen que hacemos burbujas moradas, pero acá entonces estamos en burbujas discutiendo entre nosotros, y está bien. Yo creo que hay que aprovechar todo ese bagaje de discusión que tenemos, de sistematizar, pero aprender las lecciones y luego sacar las estrategias organizativas y encontrarnos, como decía él, un Marcos que se vaya y se meta y haga el trabajo, porque también a nosotros nos cuesta mucho, y aquí hablo de la mística, de la entrega. Yo lo viví en el caso de El Salvador, y también era un movimiento estudiantil, universitario, que se vincula con el movimiento campesino, porque tampoco había un movimiento obrero allá, por las mismas condiciones históricas, pero con un compromiso claro. Había condiciones de militarismo, de represión, que se conjugó con que también existía un socialismo en ese momento que aportó para el movimiento y que hizo que eso resurgiera, pero fue la entrega de miles de hombres y mujeres que lo dieron todo. Entonces acá también yo creo que nos lleva a preguntarnos cuál es el compromiso que tenemos y la dimensión ética, que yo creo que se hay que analizarla, que nos va a permitir, pues no dejándonos seducir por un sistema nacional de investigadores, que de repente pues tienes una vida muy cómoda y tus condiciones materiales obviamente van a determinar también mucho de tu pensamiento. Alguien de nuestros intelectuales mismos de izquierda aquí en Puebla y en México, que tiene condiciones de vida de lujo, incluso de ostentación, que se va a estar preocupando por irse y vincularse en una colonia o con la clase obrera, ¿no? Entonces yo creo que todo esto son desafíos que sí tenemos que volver, pero yo realmente sí encuentro optimismo en la gente. Optimismo en términos de que tenemos que enfrentar y que hacer algo, de frustración, de desesperación, pero sí de decir, vamos a encontrarnos, vamos a buscar articularnos, partir de lo que nos une, pero sobre todo, vámonos a la talacha. Yo tengo ahí dos compañeros nuestros de la tercera edad, uno que fue petrolero,
y otro que anduvo vinculado, que es jubilado también con los movimientos, pero siempre en las discusiones es, ¿y qué van a hacer? A ver usted, compañero, que habla tanto así, ¿se va a ir a apoyar a los del SME? ¿Va a hacer esto? Claro, todo eso hay que ponerlo en su contexto, hay que hacer una estrategia, hay que organizarnos, pero yo creo que hay un desafío ético que es también muy importante. Luis, ¿cuál es la perspectiva que tienes? Bueno, yo creo que esto que dice Santiago es muy interesante porque sí es una reflexión. Bueno, en el Partido Comunista nosotros definimos una comisión sindical, por ejemplo, ¿no? Y nosotros nos metimos desde el Partido Comunista e impulsamos varias huelgas en varias fábricas. Yo personalmente recuerdo Valeros Mexicanos, Industrias Franco, la Ciba-Geigy, Volkswagen. Tuvimos ahí el comité de Loaiza, fue organizado por el Partido Comunista. Nosotros lo organizamos personalmente, fuimos y ganamos el comité ejecutivo de la Volkswagen. Y este vínculo que nosotros desarrollamos en todo este proceso, yo era el responsable de la comisión sindical del Partido Comunista. Pero al mismo tiempo nosotros construimos el sindicalismo universitario y en ese sindicalismo universitario continuamos influyendo en todo este proceso sindical y rodeamos de gran solidaridad todo este proceso. Y teníamos grupos, compañeros ferrocarrileros, con Guillermo Trevino, que tenían años trabajando ahí. Incrustamos a compañeros en Teléfonos de México, efectivamente. Tenemos un núcleo muy importante en la Comisión Federal de Electricidad. Y cuando se dio el movimiento con Rafael Galván, es decir, en el externo, entonces estábamos el sindicalismo universitario, estábamos Volkswagen, estábamos todo este proceso en un amplio movimiento. Y en este proceso yo conocí personalmente a grupos de militantes de izquierda, no del Partido Comunista, que estaban incrustados en Volkswagen, que estaban incrustados en diversas fábricas y estaban en esta idea de construir cuadros políticos en todo este proceso. Bueno, López Mayo y Abraham Quirós son un ejemplo, se metieron ahí a trabajar en ese tipo de movimientos. De tal manera que todo este proceso sí se desarrolló. Igual pasó con el movimiento campesino. Es decir, el grupo de José Rodríguez Mendoza, el grupo de los físicos de la UAP, la toma de tierras, construimos colonias importantes en la Sierra Norte, tomamos ahí muchos predios y en cada lugar había grupos de campesinos organizados. Es decir, estaba planteado. Nosotros fundamos la Colonia Popular Emiliano Zapata, en grupos de colonos, y este grupo de Teodoro Lozano, de Eugenio Morales y todos ellos, con Delia y todos ellos, formaron la corriente socialista y se fueron al sur de Puebla y ahí construyeron una colonia muy importante. Es decir, toda esta parte de colonos que nosotros también construimos y con grupos de la izquierda, no necesariamente comunistas, que se desarrollan en un ámbito muy interesante. Es decir, llega el momento en el cual esto se rompe, truena. Es decir, digamos, yo dejo de ser dirigente sindical, llego a la diputación, después soy candidato a la rectoría y viene un enfrentamiento y tronamos en el Partido Comunista y truena absolutamente todo, ¿no? Es decir, todos estos movimientos se desarticulan unos tras otros, pero también hubo un proceso de vendimia, de compra del gobierno, de solución de una serie de problemas. Se desarrollan sobre una solución de movimientos de viviendas, y, en fin, hay todo un proceso que yo creo que hay que analizarlo. Es decir, de haber continuado, para decir algo, ¿no? De haber continuado en este movimiento sindical, en todo este proceso, yo creo que tuviéramos entonces un movimiento sindical poderoso, pero yo creo que fue un error que nosotros cometimos. Posiblemente, que ahora lo estoy reflexionando con lo que menciona Santiago, haber construido ese proceso que teníamos tan importante en el movimiento sindical, de habernos mantenido ahí como cuadros y desarrollado, y ahorita tuviéramos más de 30 años más o menos en ese movimiento sindical construido. Igual